Lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. San Juan nunca habla de milagros, sino de signos. ¿Por qué signos? Porque son los que atestiguan que Jesús es el Mesías de los judíos. Porque los milagros que cumple se reconducen ante todo al poder de Dios y luego a las profecías sobre el Mesías, especialmente las del profeta Isaías. De los muchísimos milagros que el Señor realizó, San Juan relata solo 7, y 2 de los cuales son milagros comunes a los demás evangelistas. Los otros 5 son propios de San Juan. Y este es el segundo, el que sigue al de Caná, cuando, como nos recuerda este pasaje del Evangelio, convirtió el agua en vino. Pues ahora, aunque el milagro acontece, digamos, en Cafarnaún, en realidad lo hace a la distancia, porque también es desde Caná de Galilea. Jesús venía de Jerusalén, había pasado por Samaria, donde gracias a aquel encuentro con la samaritana, gracias a aquel diálogo que él había provocado al pedirle agua, la mujer se convierte en una suerte de apóstol, porque va a los de la ciudad a contarles lo que Jesús le había dicho. Y a través de ella y con ella, muchos samaritanos de Sicar, que así se llamaba la ciudad, se convierten. De paso, observemos que el elemento del milagro en las bodas de Caná y del discurso con la samaritana es el agua. El agua que simboliza purificación, lavado, y que señala al bautismo. Es también el agua que brota para la vida eterna, agua de vida, la gracia que le ofrece el Señor a la samaritana, el don del Espíritu Santo que se recibe por el bautismo. El agua transformada en vino de Caná es símbolo del bautismo, de la purificación que conduce y da acceso a la Eucaristía, a la sangre de Cristo, al vino consagrado, esa sangre que realmente Él derrama en la cruz junto al agua. Es de nuevo San Juan quien relata, con insistencia lo hace, que del costado traspasado del Salvador brotaron sangre y agua. Y ahí están simbolizados los dos grandes sacramentos, en la sangre y en el agua. Otra observación para hacer es que el Señor dialoga, pero con el fin de atraer a la verdad y de dar testimonio de la verdad. Por ejemplo, dialoga con Nicodemo y le anticipa la pasión y la cruz, enseñándole que por la fe en el crucificado se alcanza la salvación, permaneciendo indemne a la mordedura de la muerte, del pecado, de Satanás.
Dialoga con Nicodemo, que se ve ocultado en la oscuridad de la noche, para visitarlo, para mostrarle que en la verdad de la fe en Cristo está la luz. Dialoga con la samaritana para arrancarla del pecado y llevarla a la verdad de la salvación, a ella y a los habitantes samaritanos de Sicar, que vivían en el error de la religión falseada, en la herejía. Dialoga, por fin, con Pilato, para dar testimonio de la verdad. Este es el diálogo verdadero al que está obligado la Iglesia. El diálogo que lleva a la única verdad, al de la luz que resplandece en la oscuridad del mundo y ante las tinieblas del mal. No es diálogo ni de paz, ni de fraternidad, ni de nada aquello que oculta la verdad de la salvación, que sí viene de los judíos, pero que es solo posible por Jesucristo. Cualquier otro diálogo de nuestra Iglesia con otras religiones es obra humana, que si Jesucristo es excluido, no puede tener otro destino más que el fracaso, por más que pudiera en algún momento mostrar éxito, porque será aparente, ya que nos advierte el Señor, sin mí nada podréis. Y volvemos a Jesús ya en Galilea, donde parece que ahora lo reciben bien porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén, así dice el evangelista. Si recordarán, en el relato de algunos días atrás, en el relato en que el Señor expulsa del templo a cambistas y a comerciantes, dice el mismo evangelista al final, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Bien, pero San Juan no cuenta cuáles habían sido aquellos signos, solamente los menciona. Y ahora aquí en Caná hay un funcionario real de Cafarnaún que escuchó que Jesús estaba en Caná y se hace 33 kilómetros, que es la distancia de Caná a Cafarnaún, para ir a verlo y para pedirle por su hijo que se está muriendo. Y Jesús le dice, si no veis signos y prodigios, no creéis. Sí, pero el pobre hombre no venía a ver signos para creer, sino para que curase a su hijo. Venía a llevárselo con él a Cafarnaún. Estaría desesperado. Por tanto, esas palabras aparentemente dirigidas al funcionario iban para todos los demás, que ellos también querían presenciar signos. Los judíos piden signos, dirá luego San Pablo, para creer. Como si el Señor fuera una suerte, digamos, vamos a decirlo en lenguaje actual, de showman de la religión. Él no vino a mostrar signos. Los signos son solamente como una necesidad para mostrar quién era Él. Y le dice, anda, tu hijo vive. El hombre creyó y no insistió, se marchó. En su camino de descenso a Cafarnaún, como hemos oído en el Evangelio que fue proclamado, los criados le informan que el hijo se había recuperado. Y aunque el padre había creído, no pudo hacer menos que preguntar a qué hora había mejorado. Creo que todos hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Y le dicen a la 1 de la tarde. Bueno, en España dirían del mediodía. Justo cuando el Señor le dijo, vete, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. El padre, que había hecho todo aquel camino, había creído ya. Pero luego del milagro su fe se confirmó, se reforzó y todos creyeron en Jesucristo. Después de 2000 años, ¿cuántos prodigios ha dado la Iglesia al mundo? Milagros y más milagros, sanaciones inexplicables, milagros eucarísticos, místicos que se alimentaron durante larguísimos años de la sola Eucaristía. Sangre que se coagula, pienso en San Pantaleón, en San Genaro. Agua que sale de huesos desde hace 1500 años, no sé. La de San Nicolás, en Bari. Para una determinada fecha simplemente, solamente esa fecha.
místicos que padecieron la pasión de Cristo y por sobre todo los santos, la poderosa gracia de Dios obrando en los santos y las apariciones de la Santísima Virgen en los últimos tiempos y también las del Señor. Bueno, vamos ahora a hablar de un cardenal de la Iglesia, Jean-Marie Lustiger, que se escribe Lustiger, ¿no? Nacido en París en 1926. Era de familia judía, originaria de Polonia, establecida en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Él relata en su libro La elección de Dios los recuerdos de su infancia y de su juventud hasta su conversión al catolicismo. Cuenta Lustiger la desesperación de sus padres cuando quiso hacerse católico y los esfuerzos que hicieron para desanimarlo de esta decisión que tomó junto con su hermana. Había comenzado hacía tiempo a leer a escondidas el Evangelio y algunos libros cristianos. También influyeron en su decisión algunos amigos católicos. Él cuenta así el momento clave. Entré un día en la Catedral de Orleans. Era un día que hoy sé que era Jueves Santo. Me detuve en el crucero sur, donde brillaban un amontonamiento ordenado de flores y luces. Permanecí un buen rato absorto. Yo ignoraba el significado de lo que veía. No sabía qué fiestas se celebraban ni qué hacía aquella gente allí en silencio. Volví a mi habitación, no dije nada a nadie. Al día siguiente volví a la catedral, quería volver a ver aquel lugar. La iglesia estaba vacía, espiritualmente vacía también. Sufrí la prueba de aquel vacío. No sabía que era Viernes Santo. No hago más que describir la materialidad de las cosas, y en aquel momento fue cuando pensé, quiero que me bauticen. La persona de la casa donde nos hospedábamos me dirigió al obispo de Orleans, Monseñor Courcou. Era un oratoriano muy culto. Me instruyó en la doctrina cristiana mediante clases particulares. Desde el comienzo de nuestros encuentros me aconsejó que pidiera permiso a mis padres. El día que hablé con mis padres fue una escena muy dolorosa, totalmente insoportable. Al final aceptaron. Yo no tenía en absoluto la sensación de traicionar la condición judía, ni de esconderme, ni de abandonar algo, sino por el contrario de haber descubierto el alcance, el significado de lo que había recibido al nacer. Pero a ellos les parecía incomprensible, absurdo. Era lo peor de todo, la peor desgracia que podía haberle sucedido. Para ser exacto, creí en Jesucristo, el Mesías de Israel. Cristalizó en mí algo que llevaba dentro desde hacía años y que no había explicado a nadie. Supe que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. A su madre la deportaron y murió en el campo de concentración de Auschwitz. Él empezó a ir a misa todos los días y en 1946, a los 20 años, ingresa en el seminario, porque quiere ser sacerdote. Es ordenado sacerdote en 1954 y durante 15 años se dedica a trabajar como capellán de universitarios. En 1969 es nombrado párroco. En 1979 es nombrado obispo de Orleans. Y dice, el hecho de encontrarme en la Catedral de Orleans, exactamente el mismo lugar en el que por primera vez tuve la intuición del Mesías sufriente, la ofrenda del cuerpo y la sangre derramada, y su presencia en la Eucaristía, aquello daba a mi existencia en Orleans una intensidad extraordinaria. El despacho donde el obispo Monseñor Courcou me había instruido en la doctrina cristiana se convertía en mi despacho. Celebraba la misa en la misma capilla donde me habían bautizado. Me encontraba con sacerdotes y laicos que habían sido mis compañeros de clase y ahora era yo su pastor. Dios me pedía que les diera lo que yo había recibido de ellos. Al año y 3 meses de ser obispo de Orleans, lo nombran arzobispo de París y después cardenal. Eso fue, lo nombra arzobispo y cardenal Juan Pablo II. El 3 de julio de 1988 celebró en la Catedral de Notre Dame la misa tridentina, el Vetus Ordo, por vez primera desde 1969. En 1995 fue nombrado miembro de la Académie Française. Jean-Marie Lustiger
un hombre de gran cultura que vivió en la propia carne la muerte de su madre en Auschwitz por ser judía, que empezó a conocer al Mesías cuando la iglesia recordaba al siervo sufriente en su pasión, que le había sido dado el nombre de Aarón, pero ya católico él había elegido como nombres los del discípulo amado del Señor y el de su madre, Jean-Marie, Juan María. Falleció el 5 de agosto, día de Nuestra Señora de las Nieves, de la dedicación de la Basílica Santa María Maggiore, por ser el del milagro de la nieve en Roma, para indicar el sitio donde debía erigirse la basílica dedicada a la Virgen, y, según varias revelaciones privadas, día del nacimiento de María Santísima. Fue en el año 2008, con casi 81 años. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.